Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este video es el primero de una serie de videos introductorios al estudio básico de electricidad. Les quiero recordar que debajo en la descripción de este video hay un archivo PDF que es material complementario donde van a encontrar las definiciones de conceptos que vamos a ver, entre otras cosas. De todas las cosas del universo, así como vemos en la imagen un gato, un árbol, un camión, cualquier cosa que vos puedas observar alrededor tuyo en este momento, los planetas, absolutamente todo está hecho de átomos. Vamos a definir qué es un átomo. El átomo es la porción material menor de un elemento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo agarro un material y lo corto a la mitad, tengo dos pedazos del mismo material. Si alguno de esos pedazos los vuelvo a cortar, vuelvo a tener otros pedazos de ese mismo material. Si lo vuelvo a cortar así muchas veces, hasta que tengo algo muy pequeño, que si lo corto de vuelta deja de ser ese material para deshacerse en otros materiales, entonces esa porción tan pequeña es lo que se llama átomo. Bueno, vamos a empezar por el protón. Vamos a definir cuáles son sus características. Como primera característica vamos a mencionar que se encuentra en el núcleo del átomo. En el modelo que vemos acá en pantalla vendrían a ser las pelotitas rojas el protón. Este átomo tendría dos protones. Vemos que su carga, como segunda característica, su carga es positiva. Por eso vamos a siempre simbolizarlo con el símbolo más. Ya podemos adelantarnos que el electrón, que es este amarillito que va a estar afuera, cuando lleguemos ya lo vamos a analizar, va a ser de carga negativa, contrario al protón, que es positiva. La cantidad de protones en un átomo define qué elemento es. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, de qué significa, qué tan importante es la cantidad de protones que tenga un átomo, que recordamos están todos en el núcleo. Y por último, si se retira un protón de un átomo, este átomo se rompe y deja de ser el material que era para convertirse en pedazos de otros materiales. Esto quiere decir que si yo quiero agarrar este protón que tengo acá y sacarlo de este átomo, lo que va a suceder es que este átomo se va a romper y los electrones, los otros protones, los neutrones y las demás partículas que conforman este átomo van a salir volando para distintos lados, se va a romper este átomo y va a dejar de ser ese átomo que era y se va a desintegrar en otros tipos de átomos. Bueno, volvamos a la tercera característica, que es la cantidad de protones en un átomo define qué elemento es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos átomos existen en el universo? Bueno, no sabemos cuántos existen en el universo, pero sí sabemos cuántos conocemos hasta ahora. Esa lista de todos los elementos, de todos los átomos que conocemos, se llama tabla periódica de los elementos. Lo habrán estudiado en alguna materia de la escuela. Entonces, en esta lista podemos ver 118 elementos conocidos hasta el momento. Muchos de ellos en el planeta Tierra están, la mayoría que conocemos son de nuestro planeta. Y vemos un orden desde arriba a la izquierda que está el hidrógeno, que tiene un número 1, después viene este que tiene el 3, uno que tiene el 4. ¿Qué es ese número? Es la cantidad de protones que tiene cada uno de estos elementos. Por ejemplo, acá arriba yo les separé para que vean el oro, tiene 79 protones. Es este que está acá, AU, ese es el oro. Y el hierro tiene 26 protones, que está acá, Fe, hierro. Entonces vemos cómo solamente por la diferencia de protones son dos materiales completamente distintos, con características completamente distintas o muy distintas y obviamente distinto valor económico, el hierro con el oro. Y la diferencia es el mismo átomo con diferente cantidad de protones. Acá nos preguntamos, ¿y dónde está el agua entonces? Por ejemplo, yo me pongo a buscar acá entre los elementos de la tabla periódica, hay un montón de cosas que no voy a encontrar acá. Entonces, esto nos va a llevar a pensar en definir entonces qué es una molécula. Una molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia. Esto quiere decir entonces que una molécula es la unión de dos o más átomos. Entonces, el agua no es un elemento de por sí, por eso no está en la tabla periódica de los elementos, sino que es una molécula conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. De esta manera,
podemos entender que la mayoría de los materiales que conocemos, o muchísimos de ellos, no están compuestos por un solo átomo, sino que están hechos de moléculas compuestos por muchos átomos. Por ejemplo, para mencionar algunos, volvemos a la tabla periódica, podemos decir que el acero es un material creado por la unión de hierro con carbono. Entonces, uniendo a través de procesos físico-químicos esos dos elementos básicos, podemos formar la molécula de acero, con nuevas propiedades que no tienen ni el hierro ni el carbono por separado. Al unirlos tienen nuevas propiedades. Ahora en un ratito vamos a hablar de las propiedades de los materiales, pero primero volvamos a terminar de definir al electrón. ¿Cuáles son las características del electrón? Bueno, como vimos antes, el electrón es una partícula que se encuentra en los orbitales del átomo, es decir, en la parte de afuera. ¿Por qué se dice orbitales? Porque es como que giran en órbitas alrededor del núcleo. A diferencia del protón, cuya carga era positiva, en el electrón la carga es negativa, es contraria. Después vamos a ver qué efecto va a tener esto. La tercera característica que vamos a mencionar es que la cantidad de electrones determina la carga eléctrica total del átomo. Así como los protones determinaban qué elemento era ese átomo, los electrones van a definir su carga eléctrica, que también lo vamos a explicar ahora a continuación. Y por último, la cantidad de electrones de un átomo puede variar dependiendo de distintas condiciones. Es decir que, como habíamos visto antes, que si en el protón yo intentaba retirarlo del núcleo, se iba a romper ese átomo, con los electrones no va a pasar lo mismo. En un átomo puede haber más o menos electrones, dependiendo de las condiciones. ¿Qué quiere decir que la cantidad de electrones determina la carga eléctrica total del átomo? Los átomos pueden tener tres estados de carga eléctrica: la carga eléctrica positiva, carga eléctrica neutra y carga eléctrica negativa. Y como la cantidad de protones no puede variar, es el electrón, o mejor dicho, la cantidad de electrones, lo que va a determinar si la carga es positiva, negativa o neutra. Si tiene más electrones que protones, entonces la carga será negativa. Si tiene menos electrones que protones, la carga será positiva. Y si tiene la misma cantidad de electrones que de protones, la carga será neutra. Vale aclarar que la mayoría de veces en la naturaleza, a los átomos y las moléculas los vamos a encontrar con carga neutra, es decir, va a estar balanceada la cantidad de protones y de electrones que tengan. Pero muchas veces, por razones externas, estos átomos o moléculas son forzados a liberarse de electrones o a tomar más electrones de los que necesitaría para estar neutro. Para hacer un resumen de lo que es el electrón y lo que es el protón, vamos a analizar los siguientes átomos. Para simplificar el análisis y no hacer tantos dibujos de protones y electrones por todo el átomo, solamente dibujé un protón y un electrón, un protón en el núcleo y un electrón en las órbitas, y al lado vamos a poner la cantidad que tiene de cada uno para simplificar el análisis. Acá arriba podemos ver tres átomos de hierro. Sabemos que es hierro porque tiene 26 protones. La cantidad de protones, recordemos, es lo que nos va a definir de qué átomo estamos hablando, qué elemento es. Como podemos ver, el de arriba a la izquierda tiene solo 24 electrones. Para ser neutro le faltarían 2 más. Es por esto que al tener más positivos que negativos, es hierro positivo 2, digamos, porque la diferencia es de 2 electrones. A la derecha, arriba, vemos un hierro negativo, ya que tiene más electrones que protones. Es hierro porque tiene 26 protones y es negativo porque tiene más carga negativa que positiva. La diferencia es de 8. El hierro neutro obviamente va a tener la misma cantidad de electrones que de protones. Es importante resaltar que en la naturaleza los átomos siempre pretenden e intentan estar neutros. La razón por la cual le van a faltar o le van a sobrar electrones es por alguna condición que lo fuerce a estar en esa condición, valga la redundancia. Debajo vemos
un átomo de manganeso neutro, sabemos que es manganeso porque tiene 25 protones y lo podemos buscar en la tabla periódica. Y a la derecha tenemos un átomo, abajo a la derecha, un átomo de plata negativo, porque tiene más carga eléctrica negativa que positiva, y sabemos que es plata porque tiene 47 protones. Cada átomo, cada molécula, cada distinto tipo de elemento, de material o de sustancia tienen sus propias propiedades. Estas propiedades se pueden clasificar de distintas maneras. Para el estudio de la electricidad nos vamos a centrar en el estudio de la conductividad eléctrica. Cuando hablamos de la conductividad eléctrica nos referimos a la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de él. Debemos mencionar que cuando decimos corriente eléctrica, estamos hablando de los electrones. Acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo, un objeto, vamos a suponer que es metálico, por el cual pretenderíamos que a través de él pasen electrones. Estos vendrían a ser los átomos o moléculas que conforman a este objeto. Generalmente podemos pensar de que esos átomos o moléculas están neutros. Ahora, por alguna razón y de alguna forma que no vamos a explicar en este video, es posible presionar sobre este material para intentar hacer que pasen electrones a través de él mismo. Si el material permite o es fácil atravesarlo con electrones, se puede decir que el material entonces es un material conductor, que su conductividad eléctrica es alta. Por ejemplo, acá tenemos estos electrones que atraviesan fácilmente el material, por eso podemos decir que este material es conductor. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Es decir, mucha conductividad es lo mismo que decir que tiene poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Por el contrario, si el material no permite o dificulta o ofrece mucha resistencia al movimiento de la carga eléctrica, estamos hablando de materiales aislantes. Los mejores materiales conductores son el grafeno, la plata, el cobre, oro, aluminio, hierro, etc. Y los mejores aislantes son el vidrio, la mica, el teflón, el cuarzo, la parafina, etc. Además de estos materiales, todos los materiales tienen sus propiedades de conductividad eléctrica. Y para finalizar, les dejo esta red conceptual como para repasar lo que vimos durante el video, y les propongo que mentalmente sigan las flechas y vayan uniendo mentalmente pensando qué tiene que ver cada concepto con el otro y por qué están así armados de esta manera. Bueno, espero que el video les haya gustado y no se pierdan el video siguiente, el video número 2, donde vamos a estar explicando por qué esos electrones van a atravesar a los conductores y cómo vamos a hacer para que esos electrones lo atraviesen y qué utilidad le vamos a poder sacar a esto.